Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, estimados hermanos, qué bendición poder una vez más compartir el Evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. Vamos a escucharlo con mucha atención. El Evangelio de este día prácticamente no requiere una explicación porque Jesús mismo les explica a los discípulos la parábola de la cizaña. Y ahora pues escuchemos con mucha atención porque Jesús explica esa parábola de la cizaña. Y para aquellos que no están muy familiarizados con esta parábola, consiste en que Jesús dice que nació la cizaña junto con el trigo y le preguntaron los sirvientes si arrancaban la cizaña, y el dueño del viñedo le dijo que no vaya a ser que por arrancar la cizaña también estropearan el trigo. Y ahora en el Evangelio los discípulos pues no muy entendieron, y entonces él les explica la parábola de la cizaña. Vamos a escuchar en este momento con mucha atención la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13, versículo del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos con la primera enseñanza. Dice que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús de Nazaret, es el que siembra la buena semilla. Ahora podemos decirle al Señor que por su gran misericordia siembre en nuestras vidas esa fortaleza para hacer el bien, que siembre en nuestros corazones esos anhelos de santidad, ese entusiasmo por entregarnos más a Él, que siembra en nuestros corazones esa luz poderosa, de manera que las tinieblas del error, del pecado, de lo que nos quiera meter el Satanás en nuestras mentes, puedan ser superadas. Porque Él es quien siembra esa buena semilla en nuestros corazones. Y dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Y somos nosotros. Dice, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Nosotros estamos en este mundo, en el campo. Y aquí es donde tenemos que dar frutos. Todos los bautizados estamos llamados a manifestar esa vida de santidad. Estamos llamados a manifestar
la fuerza del bien, la fuerza del amor, la fuerza del perdón, la fuerza del servicio, la fuerza de la amabilidad. Estamos llamados a manifestar el reino de Dios, ser instrumentos de Dios. Desde el bautismo, Dios nos ha dado esa gran misión. Somos misioneros del Señor. Y dice la palabra, el campo es el mundo. Y el mundo está esperando esos buenos ciudadanos. El mundo está esperando esas personas nuevas, porque las personas que son, como dice la misma palabra, que son partidarios del maligno, esas personas están destruyendo lo bueno del mundo. Y fácil es destruir, fácil es desordenar. Vemos, por ejemplo, en la casa común. Fácil es talar árboles, cortar árboles. Y luego viene un gran calor. Y luego, ¿cómo cuesta para que un árbol pueda ir fortaleciéndose, ir creciendo y creciendo? ¿Cómo cuesta? Y nosotros también tenemos que considerar que la vida espiritual cuesta ir creciendo en la vida espiritual. Y que si nosotros no somos cuidadosos, de un momento a otro el enemigo puede llegar y puede cortarnos esa comunión con Dios a través del pecado. Y entonces nos marchitamos y nos morimos. Y viene el desierto, viene una vida de mucho vacío para dar la respuesta de esa necesidad que hay en el mundo, esa respuesta de paz, esa respuesta de amor, esa respuesta de perdón, para que ya no haya más venganza. Dice el Evangelio, la cizaña son los partidarios del maligno. Y hay que considerar que, ¿quiénes son los partidarios del maligno? Pues todos aquellos que nos dejamos engañar por el pecado. Y por eso el Señor en su sabiduría les dice, no vaya a ser que por arrancar el trigo, por arrancar la cizaña también arrancan el trigo. Porque el ser humano no puede mantenerse siempre como 100% full, siempre tenemos como nuestra debilidad. Siempre hay como ese momento duro en la vida, siempre. Todos los cristianos tenemos como ese momento oscuro, ese momento de dificultad espiritual. Y no es fácil superar eso. Pero con la ayuda de Dios es posible que aquella persona que está alejada, totalmente alejada, su mismo alejamiento le permite descubrir que antes, cuando estaba cerca de Dios, tenía paz. Antes, cuando estaba cerca de Dios, era como más amable, era más flexible en su casa, pero desde que se alejó de Dios, se convirtió en una persona insoportable. Es más, él mismo o ella misma se siente insoportable. Y la lejanía de Dios hace que el cristiano, en algunas veces, no siempre, hace que el cristiano reflexione como reflexionó el hijo pródigo, que dijo, ¿cuántos empleados en mi casa tienen comida hasta de sobra? Y yo que soy hijo, estoy aquí deseando comer y no puedo. Y él reflexionó y regresó. Así también ahora, si usted se siente alejado de Dios, regrese al Señor, porque Él está esperando y quiere colmarle de mucha bendición. Y siempre tengamos presente que nosotros, si nos descuidamos, podemos convertirnos en cizaña. Y esto es como lo maravilloso de la vida espiritual, porque en la vida biológica, pues una cizaña nunca se va a convertir en un trigo, jamás. Pero en la vida espiritual sí, con el poder de Dios, con el arrepentimiento, con la buena disposición de cada persona, es posible dejar de ser malo, dejar de ser mala y convertirse en una persona
buena, una persona santa, una persona llena de Dios, llena de amor hacia los demás. Y por ahí tendríamos que buscar nuestra calidad de vida, ser personas para servir, para amar, para entregarnos a los demás. Y también los que ahora se suelen llamar, bueno, yo soy cizaña o soy trigo. Y quizá alguno podrá decir, no, yo soy trigo, por supuesto. Pero si te descuidas, de pronto te puedes convertir en cizaña. Y hay gente muy buena, pero de pronto es cizañosa. Hablaba con una persona y me decía, mire padre, ¿y por qué la gente más acercada a Dios es como la gente más problemática, es como la gente más delicada, es como la gente más como perfeccionista y a la vez como más pedante, porque quieren que todos sean santos como es ella, como es esa persona? Y así nos podemos equivocar en tantas veces, querer aparentar lo que realmente no somos. Nosotros que caminamos en esta tierra somos pecadores y tenemos que siempre acudir al Señor con esa realidad. Es nuestra triste realidad. Somos personas pecadoras, pero que queremos ser personas buenas. Y cuando tú que eres, te consideras como trigo, pero de pronto, sin darte cuenta, te estás llenando de cizaña tu corazón, tu mente, criticando a los demás porque no hacen la vida de piedad que tú haces. Y es fácil llenarse de vanagloria, es fácil llenarse de soberbia, de sentirse más que los demás. Y ahí nos podemos ir llenando de esa cizaña. Y desde el momento en que somos cizañosos, nos convertimos en partidarios del maligno. El enemigo es el que siembra, el enemigo que la siembra es el diablo, dice. El diablo es quien trabaja muy fino y de pronto, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de la oración, nos vamos alejando de la felicidad. Y luego el Evangelio dice que al final vendrán los ángeles. Dice, lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el final de los tiempos. O sea, no vamos a durar siempre como con ese sufrimiento, ni tampoco vamos a durar siempre como con esa victoria respecto a la persona que sufre. Siempre hay una víctima ¿qué? El que le hace daño a la víctima, siempre. Pues no siempre van a estar así, o sea, no siempre es el que ahora sufre va a estar sufriendo, ni siempre el que ahora goza va a estar gozando. Vendrán ese tiempo en el que, así como se arranca la cizaña y se quema, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre, dice, enviará a los ángeles y arrancará de su reino todos los corruptores y malvados y los arrojará al horno encendido. Como católicos, pues no predicamos así como una religión de miedo por la existencia del diablo. Si no te convertiste, vas a te vas a ir al fuego del infierno. Pero sí es bueno conocer lo que creemos respecto al final de los tiempos. Es decir, lo que dice nuestra catequesis, el catecismo, respecto al infierno. Dice el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los actores de la iniquidad y los arrojarán al horno encendido, y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Numeral 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos
inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. La vida y la felicidad para lo cual hemos sido creados y para lo cual aspiramos. Y luego dice el numeral 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad. Responsabilidad, libertad. No podemos separar esas dos realidades, la responsabilidad y la libertad. Numeral 1036 del Catecismo de la Iglesia Católica. Debe usar la responsabilidad con la que debe el hombre usar de su libertad en relación con los destinos eternos. Constituye al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7, 13, 14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandará ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice la Lumen Gentium número 48. Luego termino con el último numeral, 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para aquellas personas que dicen, ¿qué? Si yo estoy condenado, si Dios me ha creado para ser malo y yo pues voy a seguir en esto. No es así. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra doctrina católica. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesario una aversión voluntaria a Dios. ¿Y qué es esa aversión voluntaria a Dios? Es el pecado mortal. Y para que pueda ir al infierno, la aversión voluntaria a Dios, que es el pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Es decir, una persona que ha caído en pecado mortal, pero si se arrepiente, Dios le perdona. Dios le perdona. Como dice su palabra, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y dice, se va al infierno, por eso, para que eso suceda, para ir al infierno, es necesario la aversión a la voluntad de Dios, es un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Queridos amigos, gracias por ver este video y sigamos siempre unidos. Todos los días estamos compartiendo con ustedes el Evangelio del día. Que la Virgen Santísima nos guarde en su corazón inmaculado.